Le doy iniciar grabación. ¿Dónde está? Esperen un segundito. Bueno, ahora comparto pantalla. Me van a decir si es que se ve. Espero que sí. Pantalla completa. Bueno, ahí está. Pantalla completa. Bueno. Bueno, esta es la clase 9 que hablamos del crinómetro. Que hay un video que explicaba cómo construir el crinómetro. Que necesitan un semicírculo, un sorbete, una cinta. Y atarlo con o algo. Ya sea una piedra, una arandela, una tuerca. Para que haga peso. Bueno. Ese estaba explicado en el video que está en la clase, no lo voy a dar ahora. Si quiero enfocarme Profe, más, sí. y entrecortado. ¿No se escucha? Y entrecortado se escucha. Se escucha. Bueno, le aumento el volumen ahora. Bueno, ahí puse el máximo, espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien ahí. Buenísimo. Bueno, ¿No? sí, sí, sí. Bueno, ahí ahora le bajo un poco, ya está muy alto. Bueno, bueno, ¿qué es lo más importante de esta clase? En la clase anteriores, si pueden apagar el micrófono un poquito, en las clases anteriores veníamos trabajando con el teorema de Pitágoras y trabajamos específicamente con triángulos rectángulos. Bueno, los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. Si tienen un ángulo recto, los dos ángulos restantes, porque tiene tres ángulos, van a ser agudos. Si son agudos, su medida es menor a 90 grados. Y también son complementarios. Que sean complementarios quiere decir que la suma de esos dos ángulos va a ser 90 grados. ¿Sí? Bueno, sí, bajen un poquito, por favor, si no, no se entiende. Apaguen los micrófonos. Bueno, entonces acá tengo un triángulo rectángulo, ABC, rectángulo en B. Si es rectángulo, tiene el ángulo de 90 grados. Entonces B es 90 grados, la medida. El C mide 35 grados y el A, yo no sé cuánto mide. Pero yo sé que la medida de los tres o la suma de los tres ángulos es 180 grados. Bueno, yo acá puedo hacerlo de dos formas. Utilizando eso que les dije recién, que son complementarios, entonces 35 y A tienen que sumar 90 grados. ¿Sí? Bueno, si hago esa suma, sería A más 35, así como está acá. A más C tiene que ser 90 grados. Reemplazo el valor de C, que es 35, y después los despejo, dejo libre la A, que es lo que yo quiero calcular, y es 55. Entonces yo sé que A vale 55. Y lo compruebo. 55 más 35 es igual a 90. ¿Sí? Si yo hago eso, 55 más 35 es 90. Si este ángulo C tendría una medida de 40, este sería 50, porque es lo que le falta para llegar a 90 grados. Eso sería que sean complementarios. Bueno, eso es lo primero que está acá. Y ese sería el ángulo de inclinación. Este ángulo que está acá, que es el ángulo desde donde está él, desde el ojo, el que apunta hacia arriba. Ese sería el ángulo de inclinación. Bueno. Después de ahí algo fundamental que también lo expliqué en la anterior sincrónica es, yo les doy una medida de un ángulo, en este caso A, o voy a usar el ejemplo, no, bueno, este ángulo A que está marcado o sombreado de celeste, a ese ángulo A yo voy a tener tres tipos de lados, ¿sí? En relación a ese ángulo. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, siempre. En todo triángulo rectángulo, el lado que tenga mayor medida va a ser la hipotenusa. El lado que comparte con el ángulo va a ser un cateto adyacente y el lado opuesto va a ser cateto opuesto. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tengo este ángulo A, el adyacente será el de abajo y el opuesto será este lado desde B hasta C. Bueno,
bueno, y también lo di en la clase anterior, esto de qué relaciones hay. Primero, cuando yo les doy un problema o un ejercicio, tienen que representarlo por medio de un triángulo rectángulo, tienen que marcar el ángulo y el lado que yo les doy, ¿sí? Y poner la medida del ángulo y la medida de los lados. Una vez que hago eso, voy a denotar como adyacente, como opuesto o como hipotenusa a cada lado. Es muy importante que yo haga bien eso. Entonces, el adyacente, acuérdense que es el que comparte un lado con el ángulo, el opuesto es el que no comparte ningún lado con el ángulo y la hipotenusa es el lado más largo. Bueno, vamos a usar este ejemplo. Entonces, tengo el ángulo este de 55 grados, tengo este ángulo de 55. Entonces, ¿cuál sería el lado adyacente? Y ahí sí pueden prender el micrófono. Tengo este ángulo de 55 grados, que está acá. ¿Cuál sería el lado adyacente? El de abajo. El de abajo, perfecto, porque comparte el lado con el ángulo. Bien. ¿Y cuál sería el opuesto? El que está desde la B hasta la C. Perfecto. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? La hipotenusa mide 5 metros. Buenísimo. Palabra, ¿no? Bueno, apaguen de nuevo. Bien. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer yo, identificar cuál es el adyacente, cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Bueno, yo le decía con lo que fui a unos anexos y le explicaba que podrían marcar con una X los lados que yo tengo y el lado que yo quiero averiguar. Bueno, si yo acá le pidiera calcular la altura del triángulo, yo haría algo así. Entonces, ahora Yo no tengo yo tengo algo. vamos a poner acá. Bueno, supongamos que vamos a decir que este es un triángulo rectángulo en el cual yo quiero calcular la hipotenusa, por ejemplo. Yo quiero calcular la hipotenusa. Entonces la hipotenusa la voy a marcar con una X. Si yo tengo que este lado... Ahí bajen un poquito, por favor. Yo tengo que este lado mide 4 metros. Yo quiero calcular la hipotenusa y yo sé que este ángulo de acá, el ángulo B, ese ángulo B es de 60 grados. Bueno, si yo sé que ese ángulo es de 60, este de 4 metros sería un cateto opuesto o sería un cateto adyacente. ¿Cómo dijo, profe? Este ángulo que marqué acá mide 60, el B. Entonces, el lado de 4 metros sería un cateto opuesto, un cateto adyacente o sería la hipotenusa. Sería el cateto opuesto. Bueno, sería el cateto opuesto porque no comparte el lado con el ángulo. Entonces, este sería el adyacente, este sería el opuesto y el lado más largo, el que me piden, es la hipotenusa. Bueno, entonces yo voy a marcar con la X, entonces este es el lado que yo quiero calcular. Este es otro lado que yo tengo la medida y tengo el ángulo. Bueno, entonces tengo el opuesto, la hipotenusa que quiero calcular y tengo el ángulo de 60 grados. Bueno, sí, bajen un poquito o apaguen el micrófono, perdón. Entonces yo voy a la medida, a las fórmulas de las clases. Voy a la fórmula. Apaguen el micrófono. Habla en silencio. Micrófono, por favor. Apaguen el micrófono. Ahí está. Bueno. Entonces voy a donde están las fórmulas, que esta la tienen que dejar separada a ustedes. Y me fijo qué razón voy a usar. ¿Qué relación? Voy a usar seno, coseno o tangente. Bueno. Entonces yo voy a utilizar según lo que tenga. Lo que tengo acá. ¿Y qué es lo que yo tengo? Tengo el opuesto y tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Tengo el opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Entonces yo Usaría seno. claro, usaría entonces el seno. Ahí donde está. Acá. Usaría el seno, ¿por qué? Porque tengo el opuesto y tengo la hipotenusa.
Si tendría el opuesto y el adyacente, usaría tangente, y si tendría el adyacente y la hipotenusa, usaría coseno. Entonces utilizo seno. Seno, entonces seno de 60 es igual al Al opuesto, contexto, que sería ¿de cuánto? El opuesto. ¿Cuánto mide? 4 metros. 4 metros. Y todo eso va dividido en la hipotenusa, que yo lo voy a poner como h nada más. Bueno, después de ahí, yo una vez que tengo esto, que esto es por ahí lo más importante, ¿qué es lo que hago? Tengo que despejar esa hipotenusa. La despejo. Yo tengo que hacer que quede acá arriba la hipotenusa. Entonces, si está dividiendo, pasa al otro miembro con la operación contraria. O sea, estaba dividiendo, entonces va a pasar multiplicando la hipotenusa. Acá lo voy a separar. La hipotenusa va a multiplicar al seno de 60, que el seno de 60, ¿cuánto es? Según la medida, según la tabla. En la tabla de la clase 10, acá les doy la medida de los ángulos notables, lo que vamos a utilizar. Entonces el seno de 60, acá me dice que es 0,86. Entonces en lugar de colocar seno de 60, yo voy a colocar acá 0,866. Bueno. Y eso va a ser igual a 4 metros. Lo único que hice fue pasar esta h que estaba abajo, la paso arriba, y como estaba dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, ahora yo voy a despejar esa h, la voy a dejar sola. Lo que me estorba acá es este decimal. Ese decimal, ¿cómo está? Está multiplicando. Pasaría al otro miembro, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo, porque está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Entonces h va a ser igual a 4, que se mantiene, y este 866 estaba multiplicando, pasa como una división. Bien. Entonces h va a ser igual a esa división, que la pueden hacer con calculadora. ¿Cuánto es 4 dividido en 0,866? Con calculadora. $4.618. Bueno, entonces nos da 4. 4,618, profe. Perfecto. Entonces nos da 4,618. Bueno. Entonces esa es la medida que va a tener, ¿qué cosa? La hipotenusa. Entonces ustedes ponen como respuesta, la hipotenusa mide 4,6 metros o 4,618 metros. ¿Bien? Bueno, vamos a otro. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Vimos esta tabla de los ángulos notables que está en la clase 10. Después que trabajamos con triángulos rectángulos, ¿qué relación tiene el ángulo con los lados? Los lados pueden ser opuestos, adyacentes o ser la hipotenusa. Y de acuerdo a eso, ¿qué relación o qué razón vamos a utilizar? Si seno, si coseno o si tangente. Vamos a utilizar seno cuando sea opuesto a hipotenusa, que como le dije lo marcan con una X, lo que tengo y lo que me piden. Si es opuesto a hipotenusa, entonces voy a utilizar seno. Si es opuesto a adyacente, voy a usar tangente. Y si es adyacente o hipotenusa, voy a utilizar coseno. Bueno, una vez que tengo eso, ya puedo aplicar de esta forma como están los ejemplos, según lo que me piden. Si me piden el ángulo de inclinación, va a ser este angulito. Yo me voy a posicionar desde este punto, desde el punto A, o podría ser desde el punto B, pero sería este ángulo desde acá, desde abajo, que va hacia la punta, hacia arriba. Bueno, este ángulo va a ser el de inclinación. Cuando yo le pida, va a ser ese ángulo. Y después de ahí hay algunos problemitas que, bueno, espero que lo hayan copiado y están explicados ahí cómo se realiza.
Bueno, si voy a la actividad de la clase 9, acá me pide justamente esto que estaba explicando de qué lado representa cada cosa según los ángulos. Acá, cuál es el adyacente según este ángulo de 30, cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. En el primer punto solamente es eso, para cuarto. En el segundo tienen que encerrar con un círculo de razón con estos datos. ¿Qué razón es la que puedo utilizar? Si es tangente, si es seno o si es coseno. Entonces acá abajo ustedes van a encerrar, según lo que yo tengo acá por ejemplo en el A, en este que acá lo estoy marcando con el cursor, tengo el ángulo de 30, entonces este sería el de abajo, el adyacente, porque comparte un lado, el lado largo sería la hipotenusa y este sería el lado opuesto. Y como me pide la altura, entonces la altura sería este, entonces lo marcan con una X a la altura. Lo que tienen es este lado de 5 metros, que es la hipotenusa, y lo que van a poder calcular, acá se los doy, digamos, después lo hacen ustedes al segundo, si es que no lo tienen, va a ser el seno. ¿Por qué? Porque este es el opuesto y esta es la hipotenusa en relación a este ángulo. Entonces ustedes únicamente van a marcar seno en la primera. Y en la segunda, bueno, ustedes vean que marcan según lo que van entendiendo. Y acá en el tercero les pido la razón correspondiente que pueden utilizar en relación a este ángulo y a este lado. Y yo les pido calcular el lado pintado de celeste. Entonces van a tener en relación a este ángulo la hipotenusa y este que sería un opuesto a un adyacente. Según eso van a utilizar o coseno o tangente. Ustedes vean. Y en el último punto tienen que calcular el ángulo de inclinación, que lo hacen con el clinómetro. Y bueno, calculan el ángulo complementario, que es lo que le explicaba en el al comienzo de la sincrónica. Bueno, y yo que pensé acá, aunque ya estamos medio pasadito de tiempo, haré un problemita parecido a lo que están en las actividades, que dice que se desea calcular la altura de una cascada utilizando un clinómetro. Medimos que su ángulo de inclinación es de 30 grados y que la distancia desde el suelo hasta la base es de 10 metros. ¿Sí? Bueno, entonces lo que van a hacer ustedes es primero leerlo obviamente y marcar qué es lo que me pide cada cosa. Bueno, como estoy trabajando con triángulos rectángulos, yo lo que voy a hacer es hacer un triángulo rectángulo. Voy a hacer un triángulo rectángulo. Bueno, acá no me sale tan bien, pero bueno. Hago un triángulo rectángulo. Bueno, ya tengo hecho el triángulo rectángulo. Es este el problema. ¿Dónde estará la altura? ¿Cuál será la altura de esa cascada? En este triángulo, ¿no? Si me pide la altura, ¿cuál será la altura? El cateto. Bueno, yo voy a marcar acá. Sí, ¿cuál será la altura? Sí. Ajá, esta va a ser entonces la altura. Bueno, entonces la altura la voy a marcar con una X. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tengo que calcular yo, la altura. ¿Y yo qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? El ángulo de inclinación, que es de 30 grados. ¿Cuál será el ángulo de inclinación? Acá. ¿Será este o este? No, el de abajo. El de abajo. Este va a ser la inclinación de 30. Claro. Bueno, entonces ese mide 30 grados. ¿Y yo qué otra medida tengo acá? ¿Qué otra medida? Tengo que la distancia desde el suelo hasta la base es de 10 metros. Bueno, ¿cuál será la distancia del suelo hasta la base? Sabiendo que esta es la cascada, la que está acá, la distancia desde el suelo sería desde acá. Desde la A hasta la B. Claro, perfecto. Bueno, entonces esa distancia es de 10 metros, según lo que yo le puse acá. A ver, 10 metros. Sí, 10 metros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tienen la altura, que es lo que tienen que calcular, y este lado. Este lado en relación al ángulo, ¿cómo es? ¿Adyacente o opuesto? Comparte el lado.
¿Están seguros que es opuesto? Este es opuesto, la altura. Adyacente. La altura es opuesto entonces y el otro, y este de 10 metros es adyacente. Entonces este es adyacente, adyacente, y el de acá, la altura, es opuesto. Si yo tengo el opuesto y el adyacente, ¿qué razón voy a utilizar? Tengo el opuesto y el adyacente. Tangente. Bueno, muy bien. Entonces, si yo tengo el opuesto y el adyacente, voy a usar tangente, como está acá en la clase 9. Bueno, ¿tangente de qué es? Tangente de 30. Tangente del ángulo. Entonces, tangente del ángulo es igual al opuesto dividido en el adyacente. El opuesto, no tengo la medida, entonces es x. Y el adyacente, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide el lado adyacente? Apaga el micrófono, chicos, por favor. 10 metros. 10 metros. Bueno, el adyacente mide 10 metros, perfecto, sí. ¿Cuánto es la tangente de 30 según la tabla de la clase 10? ¿Es igual a cuánto? 0,577. Bueno, entonces en lugar de colocar tangente de 30 voy a colocar 0,577. Y esto va a ser igual a x dividido en 10. Bueno, acá voy a borrar un poco esto para tener más espacio. Bueno, entonces 0,577, que es lo que puse acá, es igual a x dividido en 10 metros. Bueno, y yo tengo que encontrar la x, esta x de acá. En lo que me interfiere para encontrar la medida de x es este 10 metros. Está dividiendo, y si está dividiendo, yo lo tengo que quitar de ahí. Y pasa con la operación contraria. O sea, estaba dividiendo, pasa como Multiplicando. multiplicando. ¿Multiplica dónde? ¿A quién? O sea que va a estar este 0,577 multiplica a 10 metros y eso es igual a x. Acá no sé si se ve bien que multiplica. Bueno, voy a poner el punto más grande. ¿Y cuánto me da esta multiplicación que la pueden hacer con calculadora? 0,577 por 10. Cero. 0,577 multiplicado por 10. 5,77. 5,77, muy bien. 5,77 metros es la medida. Entonces yo voy a colocar como respuesta que la altura de la cascada, en este caso, es igual a 5,77 metros. Es una cascada chica nada más. Bien. Bueno, a esto le pueden hacer una foto. Bueno, igual queda grabada la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta para ir cerrando? No, profe. ¿No? Bueno. No. Leocadio, Zárate, Monti. Sí. ¿Alguna consulta? Ya primero la contesta, profe, dice que sabe. Profe. Bueno, Marcos Galván, ¿alguna consulta? No, profe. Perfecto. Malena. Bueno, Mariana, vamos cerrando la clase. Bueno, espero hayan entendido. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por la plataforma. Y bueno, esta clase va a quedar subida en el canal. Que estén bien, chicos. Hasta luego. Chao. Bloquealo eso.